básicamente digamos que tenías acá un conjunto, digamos que este es 1, 2, 3, y este conjunto le llamamos X, y tenemos otro conjunto acá, y este de acá es el Y. Entonces te dice que es una función si y solo si a un valor en X le corresponde un único valor en Y. ¿Cierto? Es decir, no pueden salir dos flechas desde el conjunto de X al conjunto Y. O sea, esto no se podría dar, por ejemplo, que esto salga acá y de aquí mismo salga para acá. Sí, eso no se puede dar. Pero en cambio lo contrario sí se puede dar. Por ejemplo, que este 3 de acá coincida con el valor del 2. ¿Sí? Lo importante es que solo salga una flecha del conjunto de la izquierda hacia la derecha. Eso es todo. Eso les dicen que es una función, ¿no es cierto? Y normalmente hacemos una tabla de valores. Entonces digamos que a esta función le ponemos un nombre. Generalmente se ponen nombres, letras, pues, ¿no? F, G, H, etcétera. Entonces decimos que este conjunto Y, ¿no es cierto?, es una función a la cual llamamos F del conjunto X. Entonces se pone Y igual a F de X. Eso es lo que quiere decir ahí. Si normalmente se hace una tabla de valores y dices, por ejemplo, acá tengo X y acá tengo Y. Acá tienes los que están en el conjunto X, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Y al conjunto Y pues tienes otros valores. Entonces hagamos de cuenta que estamos aplicando la siguiente fórmula. Y por lo tanto pues esto me daría 1, me daría 4 y me daría 9, ¿no es cierto? Y decimos entonces que f de 1 es 1, f de 2 sería 4 y el f de 3 sería el 9. Ok, porque le hemos decidido llamar así a esa función de ahí. O sea, esta función de acá era x al cuadrado. Sí, entonces, como digo, sí se podría dar el caso de que se repita. Por ejemplo, que aquí tengo yo un 4 y te dé otra vez el 1. O sea, esto no tiene nada de malo de que aquí aparezca el mismo valor. Pero lo que no puede pasar es que, por ejemplo, acá te aparezca de nuevo el 1 y acá aparezca otro valor. Es decir, para el mismo valor de x aparecen dos valores diferentes de y. Entonces eso ya no se puede dar porque eso ya no es una función. O sea, para cada x existe un único y. Sí, algo así. Entonces, por ejemplo, existe una forma rápida gráfica de verificar si es que estamos ante una función o no. Si yo graficar y igual a x al cuadrado, que es esta función f, pues me da más o menos algo como esto. Ya. Obviamente pegaría en el origen, pero bueno, más o menos algo como esto de acá. Entonces, por ejemplo, acá tienes un valor de x, le voy a llamar x1, por ejemplo. Ok. Acá tienes otro valor de x, por ejemplo, digamos que es un x2. Sí, y este sería pues el valor que va a aparecer en la tabla, ¿no es cierto? Entonces este valor en y, o la altura, digamos, es pues el valor en y, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces sería eso, ¿no? Entonces digamos que la coordenada de cada punto es, digamos, de este punto de acá, pues sería x1 y f de x1, de una forma muy general, ¿no? Y así para cualquier punto, x2, f de x2, etc. Entonces sí se puede dar el caso de que tenga yo acá, por ejemplo, un x3, que la altura sea igual que el que tenía en x2. Eso no está mal, sigue siendo una función. Lo que no puede darse el caso es que, por ejemplo, para un valor de x, para un x4, tenga dos valores en y. Es decir, como que esta curva de acá regresa, ¿sí o no? Y para el mismo x4, pues tengo dos valores. Sí, eso ya no es una función. Entonces la forma fácil de saber si es que es una función o no es que si en el gráfico tú haces una línea vertical y peguen más de un punto, pues la verdad no es una función. Por ejemplo, si tienes ya, digamos que tienes algo así. Entonces haces una vertical y evidentemente el círculo va a pegar en dos puntos, en este punto de aquí y en este de acá.
Por lo tanto, esto de acá no es una función. El círculo no es una función. Si cogieras solo la mitad del círculo, ahí sí va a ser una función. Entonces, normalmente cuando quieren graficar un círculo, pues grafican dos funciones. La mitad de arriba del círculo y la mitad de abajo. Entonces, si hago solo la mitad de arriba, obviamente trazo la línea vertical y me pega en un solo punto, que sería este. Y si hago solo la mitad de abajo, pues también pegará solo en un punto. Entonces, esto ya saben llamar la prueba de la vertical, así. Sí, para verificar si es una función. Entonces, pero para eso tenías que tener ya graficada la función. Entonces, si no está graficada, puedes fijarte en la tabla de valores y si encuentras, como digo, otra vez del 1, pero con un valor diferente en y, pues esto ya no es una función. Ya. Ok, pero lo que sí se puede repetir es que el valor en y es el mismo para otro x, ¿no? Como es este caso de acá. O sea, si yo hago una recta, justo así, ¿ya? Si hago una recta horizontal, esto sí está permitido. Entonces, este x y este x de acá tienen la misma altura, el mismo valor de la función. Esto sí está permitido. Lo que no está permitido es pues la vertical. Ok, bueno, entonces esta es una introducción muy rápida a lo que es una función. Ok, y obviamente pues puedo tener varias funciones, yo que sé, le llamo g de x, entonces digamos que ahora es de x al cubo, así como tenía antes que decía que le llamé f. Entonces fijarás de que siempre acá adentro, ¿no es cierto? Dentro de los paréntesis está pues la que vas a poner en el eje X, ¿no es cierto? Y lo que está acá afuera pues es lo que vas a poner en el eje Y, a final de cuentas, el momento que vayas a graficar. Entonces Y depende de X, ¿ok? Por lo tanto la X aquí siempre se va a llamar una variable independiente, no depende de nadie, digamos. Y el Y pues se va a llamar una variable dependiente. Sí, porque si te fijas, esto es igual que haber puesto y igual a x al cubo, por ejemplo. Entonces, en la fórmula, tú puedes calcular y a partir de x, por eso es dependiente. Entonces, depende del valor de x que tenga, tú puedes saber qué valor tiene y. Si por otro lado estuviera despejado el x, ¿sí? Y tuvieras algo como esto, pues ahí te está sugiriendo la fórmula que para un valor de y puedes calcular el valor de x porque está despejado x. De ahí cambiaría el papel y la y sería la independiente y la x sería la dependiente. Simplemente es cuál de las dos se puede calcular, ¿no? Entonces la que representa la función que es la y es la dependiente y la que está adentro de los paréntesis y que se pone en el eje x pues se llama independiente. Bueno, después de esta extraña introducción de acá, solamente es para saber si esta parte de acá entiendes, porque si no, claro, va a ser más difícil que te explique la parte de las rectas. ¿Tienes alguna pregunta tal vez hasta aquí? Perfecto, super pilas. Ok, sigamos entonces. Bueno, y obviamente esta tablita de acá, ¿sabes? Se llama una tabla de valores. Lo que se va a pasar es que antes de que aprendamos a graficar, queremos hacer tabla de valores de todo. Y terminamos para graficar haciendo 20 valores y uniendo los puntos, cuando en realidad es, si le entiendes, si le interpretas bien a la función, pues puedes graficar de una sola, de una manera más fácil. Es decir, para graficar una recta necesitas por lo menos dos puntos, pues no. Ujú. O lo que puedes tener también es un punto y la pendiente. Y bueno, en términos muy informales, pues esta pendiente de acá viene a ser pues qué tan inclinado está, ¿no? A final de cuentas, eso viene a ser. Entonces, lo que pasa es que si te dan dos puntos, puedes hallar de eso la pendiente, entonces también puedes hacerlo con dos puntos. Y bueno, pues normalmente tienes cortes, o sea, capaz que la recta atraviesa el eje X, atraviesa el eje Y, sí, puede darse el caso, puede ser que no. Ahora sí hablemos más bien de rectas. Ujú. Entonces, seguimos hablando de funciones, ¿no es cierto? Y
el y, al cual a veces yo también le voy a llamar f de x ya, porque es una función de x, acuérdate. Pues cuando se trata de una recta tienes algo que se ve como esto. Bueno, en primer lugar, primero lo primero, para que sea una recta necesitas que el exponente que está aquí en el x pues sea un 1, ¿no? Esto te indica que es una recta. Ok, entonces si ves vos en la ecuación algo como un x al cuadrado, ¿sí? O ves algo como, yo que sé, algo así. Ya, tú sabes que si esto de acá igual, de todas formas le resuelvo, pues me va a quedar así. Y por lo tanto el coeficiente, perdón, el exponente de x no es un 1, es un 2. Por lo tanto, ninguna de las que están acá, pues es una recta. Todas estas acá son otras cosas, son parábolas en realidad. Entonces necesitas que el exponente sea un 1. Y como sabes, pues cuando es un 1, pues no se escribe, ¿no es cierto? Entonces, típicos de ejemplos de rectas que vas a tener. Como digo, a veces pongo y, a veces pongo f de x porque es lo mismo. Voy a tener algo como esto, 3x más 5, ¿sí? O simplemente voy a tener 2x, ¿ok? Y básicamente es eso de ahí. Y bueno, a veces vas a encontrar de otras Ay, formas. perdón. ¿Perdón? Perdón, es que estornudé. ¿Qué cosa? Es que estornudé, perdón. Ya. Chévere. Me dice si quieres que continúe o paramos acá. No, no, siga nomás. Sí, buenas. Bueno, entonces simplemente acuérdate que el exponente tiene que ser un uno, ¿no? Que a veces no se escribe, es decir, implícitamente tienes ahí pues el uno y ya. Entonces ese es el primer paso para saber si es que es una recta o no es una recta. Si no, pues ya ni siquiera para qué intentar. Entonces, siempre que tenemos pues esto tiene que ser una ecuación de una recta, tengas o no tengas sumado algo, como es el caso arriba que dice más 5. Sí, acá es como si tuvieras sumado un más cero y está implícito ahí. Pero bueno, pues esto viene a ser una ecuación de una recta. Y obviamente pues la gráfica va a ser una línea recta. Ahora bien, identifiquemos pues las partes de esa ecuación de ahí. Entonces, digamos que tengo algo así. Ok. Ya, entonces la pendiente que decía yo, esta inclinación, esta es la parte importante, ¿no es cierto? Mm, Pues siempre es la tangente, ya voy a explicar qué es eso, del ángulo que se forma con la parte positiva del eje X. La tangente no es eso del cateto opuesto sobre la adyacente. Eh, sí, ¿Sí? tal cual. Ok, sí, es la misma cosa que estamos hablando. Ujú. Sí, la diferencia en las Y sobre la diferencia en las X, ¿no es cierto? Esa viene a ser la pendiente. Positiva del eje X. Entonces, hago hincapié en esto de acá porque es fácil de identificar si lo pongo así, ¿no? O sea, es el ángulo, si identificas cuál es la parte positiva del eje X, pues desde esto siempre va a estar a la derecha, ¿no es cierto? De esta flecha de aquí, la parte positiva. Entonces se refiere, si yo hago una paralela a este eje de acá, se refiere siempre a este ángulo de acá. Siempre es ese ángulo. Es el ángulo que forma la recta con esa recta de ahí, ¿no? Con esa parte positiva del eje X. Entonces no es este ángulo, no mucho menos sería este, ¿de acuerdo? Ni cualquier cosa rara que aparezca por ahí, pues tampoco va a ser. Simple y sencillamente se refiere siempre a este de acá. ¿Sí? Siempre que se forma con la parte positiva del eje X. Y esto, a final de cuentas, ¿qué quiere decir? Bueno, sin entrar en cosas de trigonometría, lo que sea, pero bueno, ya me habías dicho, ¿no es cierto? Es como que tengo yo digamos así, más o menos. Entonces, digamos que tengo ahí como que un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y el ángulo siempre está aquí, toda la vida está ahí. Y por lo tanto, tal como me dijiste, pues sería
este de acá sobre este de aquí. Entonces, viéndolo como un triángulo rectángulo, pues sí sería ese y sobre ese x y, ¿no es cierto? Siempre tiene esta forma, entonces nunca le vamos a dibujar al triángulo así o de cualquier otra forma que podamos dibujarle porque ya no nos va a salir. Tiene que ser siempre de esta forma de aquí para que podamos reconocer pues cuál es de qué ángulo estamos hablando, ¿no? Siempre es de este ángulo que acabo de escribir acá, este ángulo alfa de acá, toda la vida. Bueno, entonces, ¿cómo puedes hallar eso? Pues normalmente utilizas dos puntos, ¿no? Entonces, nuevamente tengo acá mi recta y lo que va a ocurrir es que, digamos que cojo un punto aquí, cualquier par de puntos que estén sobre la recta, ¿no es cierto? Y me interesa ver a mí qué es lo que pasa cuando avanzo en... ¿Qué es lo que pasa cuando avanzo en X, no? El X siempre avanza hacia la derecha, pues, ¿no? Esto es avanzar. Entonces, si la recta, pues, está yendo en esta dirección, como que va subiendo cuando avanzo hacia la derecha, ¿no es cierto? Pues te vas a dar cuenta después de que esta pendiente siempre es positiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa de este punto de aquí? Pues tengo yo ciertas coordenadas, pongámosle x1 y1, por ejemplo. Y de este punto de acá, pues también tengo otras coordenadas, pongámosle x2 y 2. Y con las coordenadas de los puntos, pues puedes sacar justamente eh, esto y esto de acá que estábamos discutiendo antes, ¿no? Entonces, como te das cuenta, se acaba de formar un triángulo y siempre es el triángulo de esa forma, como yo ya lo dije al inicio, ¿no es cierto? No es ningún otro. Tiene que ser así. Tiene que verse exactamente con esa orientación, ¿no es cierto? Ni así ni así. Entonces, ese de ahí. Por lo tanto, estamos hablando de este ángulo de acá. ¿Ok? Y si la recta hubiera estado bajando, pues también me iba a dar lo mismo. No, no cambia nada. Se hubiera tenido también hubiera tenido algo así. Siempre avanza las cosas hacia la derecha toda la vida. ¿Ok? Y de igual manera hubiera tenido acá unas coordenadas. Hubiera tenido yo algo así, ¿no es cierto? Y así, si yo hago algo así, necesito saber como que el triángulo está orientado a otro lado, pero lo que tenemos que darnos cuenta que este ángulo de acá no es la pendiente, este ángulo de acá. Por eso digo que nos concentremos en la orientación de este triángulo de acá, ¿no es cierto? De qué ángulo siempre estamos hablando. Entonces, acordémonos que siempre estamos hablando del ángulo que se forma pues con la parte positiva del eje X, con esta parte de acá. O sea, siempre tiene que haber una recta que se vea, podemos poner en cualquiera de los dos puntos, yo que sé, una recta así, o una recta así, ok, tenemos algo así. Y estamos hablando siempre pues de este ángulo que se está formando con esto, ¿no? Sí, o hablamos de este, o bueno, ahí se ve raro, pero siempre hablamos de esa recta de ahí. No podemos hablar de nada más. Bueno, ahí se ve como un ángulo muy grande. La verdad lo que se tiende a hacer es pues decir que se hace negativo. Ya voy a explicar por qué es que se hace negativo eso de ahí. Realmente es muy fácil de verlo acá. Este sería mi delta y. Normalmente pones delta cuando es una diferencia, ¿no es cierto? Delta quiere decir es una diferencia en y acá tengo una diferencia en x. Es una forma de poder evaluar pues qué tanto va cambiando el y con respecto al x, ¿no es cierto? Digamos que este fue mi primer punto en el tiempo y luego avancé hacia la derecha, porque siempre avanzo hacia la derecha, insisto en eso de ahí, y luego encuentras otro punto, que es este de acá. Entonces quiero yo darme cuenta, ¿no es cierto? Si me encontraba yo en este lugar y me fui acá, ¿qué tanto varió el y con respecto al x? Entonces, normalmente nosotros hablamos de una razón, ¿sí? Se dice es una razón. Razón quiere decir que es una división, así de simple, ¿no? Entonces, para decir qué tanto cambió el y con respecto al x, pues me está sugiriendo que dividamos el cambio en y para el cambio en x. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios son los deltas. Esto es un cambio, ¿no es cierto? O sea, la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es esto. ¿Sí? Y a la pendiente se le denota, pues, normalmente con la letra M. Y esta de aquí corresponde
Por un ratito borraré esto más bien. Esta pendiente de acá corresponde pues con la tangente de ese ángulo. Sí, o sea, si coges la calculadora y sacas la tangente de ese ángulo, de ahí te va a salir la pendiente, ¿no? Lo más común, digamos que tienes un ángulo de 45, ¿sí? Sacas la tangente en la calculadora de 45 y te va a dar 1. Ok, eso quiere decir que tanto el delta y como el delta x eran iguales. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, tú estabas en el punto, ay, yo qué sé, en el origen, en 0, 0, y luego avanzas otro punto y este punto de acá es el 2, 2. ¿Ok? Entonces, cuando tienes algo así, que es típico, 0, 0, 2, 2, 1, 1, lo que sea, ¿no es cierto? Siempre vas a tener, pues acá, si te das cuenta, la diferencia entre y y x, pues es justamente 2 sobre 2, ¿no? Mm, Siempre va a ser así. Entonces, siempre que encuentres 0, 0, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 15, 15, ¿de acuerdo? Quiere justamente decir que tienes vos una recta que va a formar un ángulo de 45. Sí, siempre va a formar un ángulo de 45, eso de ahí, toda la vida. Entonces, tú estás sacando esa tangente de ese ángulo de forma directa, sin sacar primero el ángulo y luego aplicar tangente en la calculadora. Entonces, siempre que la tangente te da 1, siempre que la tangente sea 1, estábamos hablando de un ángulo de 45 grados, toda la vida. ¿Ok? O sea, si esta es la tangente, en la calculadora vos cogieras, en cambio hicieras, no sé cómo diga en tu calculadora, sí, la forma de obtener el ángulo a partir del tangente es aplicando, o dice tangente a la 1, a la menos 1, dice arco tangente en tu calculadora, ¿de acuerdo? Para decir algo así. Y eso es ok. para que puedas obtener, ¿no? Si haces tangente a la menos 1 de este 1, te va a salir el ángulo de 45, ¿sí? Y si haces tangente de 45, te va a salir en cambio 1, ¿sí? Claro. Es lo mismo. Entonces, simplemente estás yendo de una forma más rápida. Entonces, delta y sobre delta x sacas directamente, de forma directa, la tangente de ese ángulo de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, habrá problemas en que te ponen, yo qué sé, puede mencionar que forma un ángulo de 45, sí, en algún lado. O te dice, se sabe o se conoce que el cambio de la función, sí, con respecto a tal variable, pues es siempre la misma o algo así. Y te está pues justamente tratando de sugerir de que forma un ángulo de 45 que tienes una tangente o una pendiente de 1. Entonces eso es lo que te está sugiriendo. Bueno, ¿y cómo hallamos nosotros esa tangente? Pues a partir de las diferencias. ¿Y cómo hallamos las diferencias? Pues a partir de las coordenadas de los puntos, ¿no? O sea, si te das cuenta aquí, el delta y siempre va a ser pues el y2 menos y1. Siempre digo y2 al que está más a la derecha. Sí, nunca nos perdamos, no podemos numerar de otra manera. Siempre avanzamos hacia la derecha, toda la vida. Y el delta x pues sería ese x2 menos x1. ¿Sí? Entonces primero nos fijamos en las coordenadas como para poder hacer eso de ahí. Entonces, bueno, ahora vamos al caso en que cuando voy hacia la derecha la recta va bajando. Y obviamente este de acá es positivo, este 1 es positivo, ¿no? Entonces acá es donde viene el cambio. Si yo tengo en cambio la recta así, con cualquier eje que tenga acá, ¿no? Lo que va a ocurrir es que igual vamos a numerar los puntos de izquierda a derecha, porque siempre la parte positiva va hacia acá, ¿no es cierto? Y me está sugiriendo pues un ángulo que se forme pues con una recta que se ve así, ¿no? Y con la parte positiva es más. Bueno, entonces de igual manera pues voy a tener acá mi x1 y1 y voy a tener acá también mi x2 y2. Correcto. Entonces todo hasta aquí se ve todo igual. Ahora bien, analicemos la situación. Entonces, eh, ¿cómo obtengo yo pues el delta y? Siempre va a ser y2 menos y1. En este caso de acá, pongámosle un ejemplo. Ok, hagamos de cuenta que estas coordenadas de acá
más o menos como está en mi papel, es 3 y yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 pongamos. Digamos que es 3, 7. Y acá tengo 4, 5, 6, 7. Y ahí de este de acá en cambio es 7, 3. Muy conveniente. Ok, entonces digamos que eso es lo que tengo justamente ahí. Entonces en este caso de aquí, que voy de bajada, ¿no es cierto? La diferencia en las 10 pues va a ser 3 menos 7. Y ya nos damos cuenta que va a salir negativa la cuestión. El X nunca va a salir negativo. Jamás el delta X. Porque siempre avanzo hacia la derecha. Y siempre la coordenada del punto que está más a la derecha va a ser mayor que la que tengo a la izquierda, ¿no es cierto? Si avanzara en este sentido me va a salir negativo el delta X. Pero como siempre avanzo de esta forma toda la vida, pues siempre me va a salir positivo el delta X. Ahí nos podemos dar cuenta. Delta X, siempre la coordenada del P2 va a ser mayor que la del P1, ¿no es cierto? Entonces acá esto sería 7 menos 3. O sea, X2 menos X1, ¿no? Y esto me va a salir 4. Entonces justamente la división que me está pidiendo, en este caso de acá, sería menos 4 sobre 4, menos 1. Entonces, ¿en qué se diferencia con el gráfico que hicimos antes? Antes nos salió 1 y ahora me sale menos 1. Que ahora vamos de bajada, como digo, ¿no es cierto? Recuerden que siempre vamos hacia la derecha, ¿no es cierto? Por eso es que digo que vamos bajando. No me van a decir, va, subimos porque vamos así, de subida. No, siempre avanzamos hacia la derecha. Entonces, si lo vemos hacia la derecha, el gráfico baja. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Siempre de izquierda a derecha. Entonces, ahora es menos 1. Entonces, bueno, algo rápido para saber antes de ponernos a hacer tabla de valores o lo que sea. Si tenemos una recta, ¿no es cierto? Que cuando voy de izquierda a derecha sube, o sea, va así. ¿Ok? Pues siempre la pendiente va a ser positiva. Claro. Siempre. Siempre analizamos de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y si va así, siempre va a ser negativa. Toda la vida. ¿Ok? Eso siempre va a pasar. Entonces ya, de primera vista, yo veo la recta ahí y digo, ok, primero, antes de todo, sé que la pendiente va a ser negativa. Sí, antes de analizar ninguna otra cuestión más, antes de poderme calcular coordenadas o lo que sea, es así de fácil. Siempre viéndola de izquierda hacia derecha. ¿Ok? Y bueno, entonces, nuevamente decía yo que estamos calculando de forma directa, ¿no es cierto?, la tangente del ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? En este caso de aquí tengo que tratar de fabricar pues un triángulo como el que tenía antes, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que sale justamente de aquí, ¿no? Analicemos el delta Y y el delta X. Si saco ese triángulo que acabo de formar acá arriba, pongámosle ya, más o menos algo así. Entonces si saco yo ese triángulo de ahí, me voy a dar cuenta que, bueno, este es el delta Y, este es el delta X, y el ángulo que estoy analizando es este. Ok, entonces es ese ángulo de ahí. Ese justamente es el que se forma con la parte positiva del eje X, porque si te das cuenta es esta recta, la que se parece a la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? Y bueno, tengo la roja, que es la recta que habíamos dibujado, y por lo tanto ese es el ángulo que estamos analizando. Ok, siempre que decimos que es el ángulo que se forma entre dos rectas, luego te darás cuenta que hablamos del ángulo más pequeño, ¿no? Entonces, normalmente si yo tengo justo como ahí, tengo algo así, pues la verdad no hablo nunca de este ángulo de acá, sino hablo del más pequeño, que sería este de aquí. Y bueno, eso no cambia en nada, ¿no? De todas formas, o sea, este mismo triángulo que tengo dibujado acá, pues si simplemente le paro bonito para que se vea igual al que tenía yo antes, pues me va a parecer igual a los que estaba dibujando antes yo. Esos tenía antes, simplemente le volteé, digamos. ¿Cierto? Le volteé y me queda igual el ángulo así. El delta Y aquí y el delta X acá. Entonces no hay diferencia con este de que hayamos puesto pues acá. Simplemente estaba dibujado de otra forma, ¿no? Pero es el mismo.
Entonces, simplemente, no sé si, para hacer la misma analogía, podría decir que si vamos hacia arriba, decía yo, ¿no es cierto? Si vamos hacia arriba, era la pendiente positiva, y quiere decir que tenemos pues un triángulo así. Y si vamos pues hacia abajo, tenemos la pendiente negativa y tenemos pues un triángulo así. Entonces podemos ir analizando de esta manera, solo para saber si la pendiente es positiva o negativa, para nada más, así de simple. Bueno, esta introducción que tengo acabo de mandar acá es explicar qué es una pendiente, de acuerdo, y de dónde se puede sacar. Entonces, si yo saco pues si saco igualmente tangente a la menos uno sería porque de acá me da directamente la tangente, ¿no es cierto? De eso de ahí pues igual me va a salir como si fuera un ángulo de 45, pero que avance pues en un sentido contrario. Esa va a ser pues la diferencia, pero de eso no cambia nada. Entonces, simplemente lo único que te está diciendo es que vamos de bajada, nada más. Y bueno, para concretar esta parte de aquí y ya pasar a hacer algo que tenga que ver con problemas, pues en términos generales, ¿no es cierto? Esta era una pendiente positiva, una pendiente negativa. Cuando tengo algo así, si nos ponemos a analizar, ¿no es cierto? Pues acá tengo el P1, acá tengo el P2. Y digamos que le pongo igual unas coordenadas. Y igual que siempre, pues la pendiente es el delta Y menos el delta X. Y me va a decir que es Y2 menos Y1, X2 menos X1. Independientemente de que le ponga yo o no coordenadas de esta de acá, podemos apreciar que el Y1 y el Y2 son las mismas porque la altura nunca cambió, ¿no? Claro. Exactamente la misma altura. Por lo tanto, te va a quedar 0. Y acá no me importa qué número me quede, pero 0 dividido para cualquier número, pues me va a dar 0. Por lo tanto, cuando tenemos una recta horizontal como esta de acá, pues la pendiente toda la vida va a ser 0. ¿Sí? Cuando es horizontal. Y de igual manera, si tuviéramos un caso especial en que tenga que ser pues vertical, bueno, de cajón, si es que es vertical, pues no es una función, porque ya dijimos que si yo hago la prueba de la recta vertical y me coinciden más de un punto, de acuerdo, pues no es una función. Y aquí si hago una recta vertical encima de una vertical me coinciden todos los puntos infinitamente. Por lo tanto, esto de acá ni siquiera es una función. O sea, ya empecemos por ahí. Pero bueno, cuando tengo pues algo vertical, ¿no es cierto? A final de cuentas, digamos que tengo cualquier punto aquí, cualquier punto acá. Igualmente puedo poner coordenadas. Y como siempre, la pendiente sería pues a través del Y2 menos Y1, o el delta que digo yo, sobre el X2 menos X1. Y bueno, pues las alturas son diferentes. Ok, me va a quedar Y2 menos Y1, pero en este caso de acá, pues el X1 y el X2 son iguales, porque no me moví ni más a la izquierda ni más a la derecha. Me quedé en X exactamente en la misma posición donde estaba. Esto, acá estaba mi eje, por decirlo. ¿Sí? Y estoy ahí mismo donde estaba, ¿no? Entonces acá el 0 lo tengo abajo. Y no importa si el 0 hubiera estado también arriba. Pero el hecho es que siempre que tengo un 0 abajo, pues esta división no se puede calcular. Sí, se dice que esto de acá tiende a infinito. O que no existe nada más, ¿no? No puede hacer una división para 0. Y por lo tanto se dice acá pues que la pendiente a veces lo ponen como infinito mismo o lo ponen simplemente que no existe, ¿no? Pero como esto ni siquiera es una función, no creo que jamás nos topemos con un caso como estos de acá. Pero bueno, anotemos para que quede constancia de que hemos analizado también este caso de aquí. Ok, entonces eso quiere decir que no hay nada. Si es una recta horizontal, pues la pendiente es 0. Muy fácil y listo. Y para concretar, puedo, obviamente, ya habíamos quedado que yo podía poner, ¿no es cierto?, y igual a f de x. Y decíamos que x es la variable independiente y era dependiente, ¿no es cierto? Y cada vez que yo tenga, pues, quiero averiguar, pues, qué valor tenemos en x1, o en x2, o en x3, xn, lo que sea.
Bueno, yo pongo para abreviar Y1, Y2, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el valor que me devuelva la función, ¿no es cierto? Entonces, realmente esto de acá es f de x1, diciendo que la función se llama f de x2 y f de xn. Viene a ser así. Entonces, pues esas son las coordenadas de cualquier punto que yo tenga ahí, ¿no? O sea, si esto lo paso pues a una notación de pendiente, pues en vez de tener y2 menos y1 puedo tener f de x2 menos f de x1, y esto de acá sí divido para x2 menos x1, ¿no? Me da exactamente lo mismo, es simplemente otra forma de poner las cosas. Bueno, entonces la primera cuestión sería identificar en cualquier problema el x, identificar el y. Cuando digo identificar el x, me refiero a la variable independiente, y acá me refiero a la variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál está en función de cuál? Cuando digo cuál está en función de cuál, es cuál está en fórmula de cuál, ¿no? ¿Cuál está despejada? Listo, es así de simple. Entonces, si yo tengo acá algo como esto, y yo puedo calcular y cuando me da un valor de x, o sea, ¿cuál es la que está despejada? La y, ¿no es cierto? Siempre la que está despejada, pongámosla acá despejada justamente, pues es la dependiente, depende de la otra. Y la otra que me sobra, que va a estar en la fórmula, es la independiente. Entonces, cuando tengo así, normalmente pues, ya digo, puedo poner y o puedo poner simplemente f de x. Entonces, digamos que el problema me dice lo siguiente. Sí, me dice, se conoce que cuando se venden, es un ejemplo, que cuando se venden 300 productos, pues tengo que cobrar $150 de cada producto. Ok. Y me dice que cuando vendo, yo qué sé, 750 productos, tengo pues que cobrar, yo qué sé, 250. Sí, eso más o menos me dice. Entonces me está diciendo que si me da los productos, puedo calcular el costo, ¿no es cierto? Entonces evidentemente me está diciendo que existe una fórmula para calcular el costo en función de los productos, ¿no es cierto? Entonces ese puedo calcular, ¿no es cierto? Viene a ser pues justamente esta de acá, ¿no? Sí, entonces es como que yo tengo una fórmula para calcular el costo cuando me dan los productos, ¿sí? Entonces acá eso hay que identificar primero. Me está diciendo, ¿no es cierto?, que si yo calculo el costo en función de los productos, me está diciendo que el costo es justamente la dependiente o la y, digamos lo más fácil, y que el número de productos es pues justamente la x, ¿no? Entonces si yo en algún momento tuviera que graficar esto, o yo qué sé, pues tuviera algo como esto, y me está diciendo pues que esta va a ser x, que esta va a ser y, que digamos que acá tengo yo el 300 y me da 750, ok. Las coordenadas de este punto es 300, 750, perdón, 150 nomás era. Hagámosle más grande entonces, ya. Digamos que acá tengo los 300 y por acá tengo el 150, ya, listo. Entonces este punto es el 300, 150. Y tengo otro punto más que me dan, y como siempre para una recta necesito poner los dos puntos, y si me dan los dos puntos, entonces me dice el otro en cambio que para 750 productos, sí, me corresponde 250, digamos que está por acá. Las coordenadas de este de acá sería 750, 250. Siempre en las coordenadas se pone primero el x, ¿no es cierto? Y luego el y, o sea, es como haber puesto aquí x1, y1, y acá x2 y y2. Ok, entonces simplemente tengo yo una recta, a ver si me sale. Terrible. Con la trampa sale mejor. Ok, por suerte tengo estas trampas. Entonces listo, esa es la recta, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que ya es una pendiente positiva.
¿Sí? ¿Por qué? Porque está subiendo cuando me voy hacia la derecha. Y el ángulo, por lo tanto, es este. Ok. O este que si le hago desde el primer punto, pues sería así. Entonces este es mi delta X y este es mi delta Y. Y este viene a ser el ángulo. Entonces ahí tengo ya mi primer pues triángulo, ¿no es cierto? Entonces listo, ahí está. Entonces saquemos la pendiente. La pendiente viene a ser delta Y sobre delta X. Y por lo tanto tengo aquí 250 menos 150. Y esto de acá divide a 750 menos 300. Esta va a ser la pendiente. Acá me sale 100, me sale 350, ¿no? Y bueno, ahí puedo utilizar el calculador o simplemente simplificar y ya. Bueno, entonces esa es la pendiente. Ahora bien, para poder hacer yo una ecuación, obvio necesito la pendiente, pero necesito también pues un punto. Se había mencionado al inicio que necesito o dos puntos o un punto y una pendiente. Al final de cuentas siempre es un punto y una pendiente. Porque cuando me dan dos puntos, que es este caso, es para que yo pueda sacar la pendiente. Por lo tanto siempre es un punto y una pendiente. Entonces la forma genérica pues de esta ecuación de acá siempre es y igual a mx más b. Bueno, o también podríamos utilizar y menos y1 igual a m x menos x1 más b. Bueno, no, ya está implícito el más b, la verdad, ahí. Podría dejarlo así. Porque el b es el y1 siempre, ya luego explicaré por qué es eso. Bueno, entonces la primera siempre es la más adecuada para dejar, pero la segunda versión en cambio es la más fácil de sacar porque yo siempre tengo ya un punto, nunca tengo el b, pero en cambio sí tengo un x1 y 1. La verdad no hace falta que utilice siempre el primer punto, puedo utilizar el segundo punto, me da exactamente igual. Sí, porque yo tengo un punto etiquetado como x1 y 1 y otro como x2 y 2, pero puedo utilizar cualquiera de los dos, no importa en absoluto. Bueno, entonces reemplacemos lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Entonces sería y y x quedan igual, menos y1, voy a utilizar el y1 que tengo ahí, que sería 150, estoy hablando de este y1 de acá, este es justo 150, y estamos reemplazando pues en esta ecuación que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Entonces sería igual a m ya sabemos que es 100 sobre 350, fuera bueno en verdad que simplifiquemos un poco esto de acá. Generalmente nosotros profesores tratamos de animar a que usen la calculadora lo menos posible y que pongan en quebrados en lugar de poner con decimales para que no estén usando la calculadora cada rato. Pero bueno, esa es una decisión mía. Y acá sería x menos x1. El x1 en mi caso pues sería justamente este 300 que se encuentra por acá. Y bueno, esa sería ya una ecuación de la recta. Pero como digo, a veces se utiliza la forma 2 solamente para poder hallar la ecuación, pero nos sabe gustar que quede de la forma 1. No sé si habrá algún requisito especial dependiendo del profesor o profesora, pero bueno, en tal caso pues simplemente sería cuestión de resolver, ¿no es cierto? Me queda 2x sobre 7 y acá también tengo que multiplicar pues el 300 por el 2 y me va a quedar 600 sobre 7. Que me inventé los datos de este ejemplo, por eso se ve medio raro. Pero bueno, y de ahí ya sería pues simplemente cuestión de dejarle como debería quedar. Solamente queremos que la y quede solita a la izquierda y todo lo demás pues lo botamos a la derecha, ¿no es cierto? Entonces tengo este 2x7. Esto ya es toda la parte de aquí, digamos. Y luego tenemos ese más b. Este más b no lo teníamos desde el inicio. Voy a ocultar a que se vea exacto. Pero bueno, sería pues que pasamos nosotros el menos 150 al otro lado. Y por lo tanto se hizo positivo, se hizo más 150. Y bueno, pues de eso hay que pasarlo, hay que sumarlo con el menos 600 sobre 7, que no sé la verdad cuánto salga. Está medio difícil de hacer ese de ahí.
Pero bueno, esa es la idea entonces. Voy a poner simplemente como un más b. Pues no tengo la calculadora a la mano. Bueno, esa es la manera de poder sacar pues una ecuación. Entonces digamos que la cuestión sería esta. Primero, identificar en el problema, ¿no es cierto?, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, o sea, cuál es el x, cuál es el y. Luego sería de sacar la pendiente. Podemos ir anotando eso, tal vez. Bueno, como sea. Entonces, decidir cuál es x y y, más bien dicho. Luego el otro sería pues sacar la pendiente. Sí. Y la otra sería pues sacar la ecuación utilizando pues, yo recomendaría pues la forma 2, ¿no es cierto? Y luego podríamos pues esto llevarlo a la forma 1 para que quede bien nada más. Pero en definitiva pues prácticamente esa sería la forma de hacer el ejercicio. Bueno, básicamente es eso de ahí. Y solamente como un hecho curioso, pues algunos dicen que es esta B de acá. ¿Sí? Esa B de allá es pues una ordenada. Una ordenada es una coordenada en Y, ¿no es cierto? Una abscisa es una coordenada en X. Eso creo que no hemos discutido, pero por si acaso, pues coordenada en X se le denomina también abscisa. Y una coordenada en Y se le denomina una ordenada. Entonces, si hubiera cogido yo esta recta de acá y lo hubiera extendido, ok, ahí. Entonces, las coordenadas de ese punto de ahí, ok, en X va a ser 0, porque acabo de hacer que corte el eje Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, he llegado hasta el X que es 0, porque acá está el origen. Las coordenadas va a ser 0 y es 0B. De ahí sale la B. Entonces, si el problema hubiera dicho, halle donde corta la ecuación en el eje Y, ¿sí? En donde corta, me está pidiendo justamente el B. Entonces el B que está ahí es este corte con el eje Y. Eso significa el B. Entonces si yo resuelvo pues esta parte de acá que dejé sin sacar un valor numérico, me está diciendo justamente a qué altura corta en el eje Y. O sea, eso es lo que me está diciendo ahí.